Sí, amén. Tal vez podría dictarla cualquier persona. Un coach de entrenamiento es especialista en coger algo y desarmárselo a la gente, ¿cierto? Un buen orador, un hombre o una mujer que tengan buena oratoria, pueden coger un pasaje de la Biblia y lo pueden explicar aunque no tengan el conocimiento, porque el pastor decía algo importante. Una cosa es el rema y otra es el logos. El logos te ayuda a escribir cosas naturales, basadas en cualquier cosa que leemos. Pero el rema es la revelación que viene del cielo a nuestras vidas, amén. El rema es algo totalmente diferente. Y yo le predicaba a los coordinadores, a los pastores que nos reunimos los miércoles a las 3 de la mañana y hablábamos de pelear la batalla, ¿no? Y de esa batalla que libramos muchas veces y que a veces decimos, uy, yo no puedo más. Esta batalla como que me superó y hablábamos pues de David, de cómo David sabía cuál era su asignación, ¿cierto? Sabía para qué había sido asignado. Él no fue asignado para matar a Saúl, sino para defender a Israel de Goliat, ¿cierto? Y en esta mañana yo quiero hablarle de un hombre que tuvo que batallar con él mismo, de un hombre que fue contemporáneo de Daniel, de Esdras y de Nehemías, todos en diferente lugar, con una cosmovisión diferente del reino, porque unos estaban cautivos y el que estaba cautivo, Daniel, que estaba cautivo en Babilonia, él estaba cerca de los reyes, de aquellos que gobernaban esos imperios. Ezequiel era sacerdote, pero estaba lejos, dentro de Babilonia, pero lejos de lo que podía vivir Daniel. Esdras también estaba en cautiverio, pero estaba viviendo otra situación. Y Daniel y Nehemías fue deportado con el pueblo con algunos del pueblo de Israel, ¿cierto? Y Ezequiel estaba allí siendo sacerdote de Dios, pero fue probado a entender su asignación. Fue probado, fue procesado, tuvo que ser mudado. A Ezequiel Dios le dijo, voy a quitarte al deleite de tus ojos. ¿Cuál es el deleite del hombre? La esposa. Pero no quiero que llores. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe qué es esa prueba de fe que Dios le diga, esta noche voy a venir por tu marido, por tu esposa, arregla todo y mañana yo quiero verte danzando, cantando, saltando, brincando? Ay, por favor. Usted y yo no tenemos ese nivel, yo creo. Y aunque muchos dicen la pastora es súper dura de corazón, digo que el que se muere toca enterrarlo. Pero yo no sé qué vaya a pasar cuando alguien muy cercano a mí se muera. De pronto no tenga ese nivel que tuvo Ezequiel para decir, sí, Señor, no voy a llorar, me voy a poner a danzar, me voy a poner a cantar, voy a ponerme a predicar, me voy a poner la mejor ropa y voy a salir a la calle diciendo, wow, Dios es maravilloso. No, se me acabó de morir algo. Pero a Ezequiel le tocó hacerlo. A Ezequiel le tocó comer heces para decirle al pueblo, así está tu condición, así están ustedes, teniendo la gloria de Dios, teniendo el pan de Dios, quieren comer de lo que hay afuera, de lo consagrado a los ídolos, de la inmundicia, del pecado. La vida de Ezequiel no fue fácil, pero por eso tiene el privilegio de estar entre los profetas de renombre de la palabra, amén. Y yo quiero que vayamos a una palabra que muchas veces hemos leído. Yo creo que todos la conocemos. Yo voy a leer la NBI, la Nueva Versión Internacional. Y vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1. Ezequiel 37, 1 dice la palabra del Señor. Si usted lo tiene ahí, diga amén. Porque quiero empezar a leer cuando todos lo tengan ya listo. Yo sé que todos no lo sabemos. El que no se lo sepa, apréndaselo, hermano. Ezequiel 37, verso 1. Amén. Un profeta mayor. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová
y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Amén. Guarda esa palabra ahí en su corazón. Secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza. Hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, estos son los huesos de la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, lo hice, dice Jehová. Amén. ¿Sabe una cosa? A mí el Señor me está haciendo vivir en un área específica de mi vida. ¿Y sabe cuál es? La fe. Porque aunque uno predica muy bonito, muchas veces no tiene una fe bonita para Dios. Aunque muchas veces uno dice, sí, Dios es maravilloso, hay momentos donde uno dice, no, Dios no, yo aquí no creo que Dios pueda hacerlo. Aquí yo no creo que Dios pueda intervenir. Aquí no creo que Dios pueda hacer. Aquí no creo que Dios pueda hacer nada. Y este mensaje lo he titulado, tu lógica no aplica. Tu lógica no aplica en el reino. Tu lógica no aplica. Si tú estás viendo todo desde la lógica, no aplica. Porque quiere que le diga qué pasa, cuál es el principado de la lógica. Cuando Jesús se le aparece, dice que el ángel se le apareció a Daniel en el capítulo 10 del libro de Daniel, valga la redundancia. Dice que el ángel le dijo, desde que tú dispusiste tu corazón a buscarme, a orar, a ayunar, a estar en mi presencia, yo quería venir a ti. Pero el principado de Persia se oponía para que yo llegase con la respuesta. Y el ángel le dice, ahorita debo ir a pelear con el príncipe de Persia, pero luego tengo que pelear con el príncipe de Grecia. ¿Sabe? En el tiempo de Daniel no existía Grecia, pero el reino ya sabía que en Grecia se iba a levantar un espíritu de lógica. Los griegos todos son razonamiento y lógica. Para ellos la fe no existe. Si yo le digo a él que este tarro está lleno de agua, él tiene que verlo lleno de agua. Si no le ve agua, él dice, eso no es real. Sí, pero yo por la fe lo veo lleno de agua. No, eso no es real. Porque para ellos la lógica
es lo más importante. Y ese es el principado que opera hoy en día, desafortunadamente, en muchos cristianos. No los posee, pero sí los carga a caballito. Ellos van a la iglesia o vamos a la iglesia. Aleluya, Señor, te amamos, pero tenemos aquí al Troya montado encima de nosotros, de Grecia. No puedo creer. No, es que Dios sí puede quitarme el dolor en la puntica del dedo, pero Dios no puede sanarme de un cáncer. Dios sí puede hacer que el médico me dé un buen diagnóstico, pero Dios no me puede sanar. Jesús no puede sanarme. Jesús no puede transformar mi casa. Jesús no puede cambiar a mis hijos. Jesús no puede sacar a alguien de la drogadicción porque necesita de otras cosas. Porque mi lógica me está diciendo que tiene una adicción y que esa adicción no se va porque yo simplemente ore. Porque nos cuesta creer en la sangre de Cristo. Y esa lógica no nos deja ver el futuro prometedor que Dios tiene para nosotros, para nuestra salud, para nuestros hijos, para nuestra economía, para nuestra casa, para nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque hay una lógica. Cuando yo decidí volver con el pastor, yo tuve que dejar la lógica. Él se va a volver a lo mismo, ¿no? Mi lógica me decía, sí, él va a volver a lo mismo. En 3 meses, yo le daba 3 meses. En 3 meses eso vuelve y se desarma esta cosa. En 3 meses. Desde el 2010, nunca sucedieron los 3 meses. Porque debemos llenarnos de fe para creer que Dios lo puede hacer. Y Dios me ha estado confrontando a mí, y a mí me gusta hablar de los procesos que Dios tiene conmigo porque son mi testimonio y son de lo que yo puedo dar fe, que está sucediendo y que sé que ahí en eso hay un Dios real. Yo era una mujer muy lógica. Y hace poco yo le decía a una hermana, el pastor todo lo hace por fe. Yo pienso milimétricamente en todas las cosas. Y cuando he pensado en todo eso, digo, ay, Dios mío, tú sabrás qué va a hacer con él, yo lo apoyo. Ya cuando le eché lógica a todo el asunto, entonces vengo y digo que Dios puede hacer algo, cuando debería ser al revés. Primero tengo que creer que Dios ya lo hizo, porque la fe es la certeza de lo que yo estoy aquí parada esperando y la convicción de lo que yo no veo. De lo que yo digo, uy, eso no está, pero yo tengo fe que va a llegar. Yo tengo fe que va a estar. Cuando no sé, pero yo tengo fe que eso va a aterrizar en mi vida y va a ser de testimonio, amén. Y Ezequiel tuvo que moverse en la fe. Imagínese que usted un día llegue y el Señor le diga, vamos que lo voy a llevar allí. Ay, no, Señor, pero ¿a dónde? ¿Por qué no me dices a dónde? ¿Sí? Si no me dices, yo no voy. Dice que lo llevó el Espíritu, y para que el Espíritu de Dios lleve a alguien a atmósferas nuevas y transformadas y ver la transformación en el Espíritu, es necesario haber una disposición del corazón. Es necesario que usted diga, sí, Señor, yo quiero ir. Hace unos años ese sueño nunca se me olvida, era el 2019, porque en el 2020 fue la pandemia, ¿cierto? 2019. El pastor trabajaba con plataformas, entonces él se iba, yo me quedaba en la casa con los niños, me acosté otro rato y mientras duermo tengo un sueño. En ese sueño yo me vi como si yo fuera la experta del parapente y de las voladas de avión así tirada, mejor dicho. Y ese avión tenía tal cual las puertas abiertas de lado y lado, yo miraba y yo, ¿dónde me metí? Pero yo estaba soñando. Pero ese avión estaba a una altura, que día me sorprendí, porque el piloto decía, vamos a 3.500 kilómetros por hora a 1.500 pies de altura, decía el piloto cuando viajé a Barranquilla. Y yo decía, wow, ¿será que yo me vi por allá tan alto? Y no asimilaba la altura en la que yo estaba. En ese sueño yo estaba en esa altura, pero abajo mío yo veía las nubes, veía el sol, veía todos los acantilados así, para donde yo miraba habían acantilados así. No sé si usted ha visto novelas turcas, el pastor ayer habló de las novelas y de las películas turcas, de las películas. Yo soy amante de todo lo que tiene que ver con el cine turco, de allí nace
todo lo que es la parte dramática del cine. Y yo veía todo eso y yo, ay, tan bonito. Y yo me sentía como que estoy más cerca de donde quiero estar, amén. De esos lugares donde quiero estar. Y estando allá arriba, el Espíritu me dijo, lánzate. Con una voz muy dulce. Y yo dije, no, ¿yo qué me voy a lanzar? Yo no sé nadar así. No, yo no me quiero dar una muerte bien. No, yo no me lanzo. Otra vez, lánzate. Y yo, no. Yo no tengo nada, no un paracaídas. No, yo que me voy a andar lanzando. Yo en mi lógica, en el sueño. Yo no me lanzo, yo no soy capaz, no sé nadar. A lo último la voz me dice, lánzate por tercera vez. Cuando me dijo, lánzate por tercera vez, yo entendí que era el Espíritu de Dios el que me estaba enviando a lanzarme. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo lo socialicé así. Yo dije, vamos a lanzar. Y yo, mira, vamos a lanzar. Y yo lo único que hice fue lanzarme. Yo me vi en la escena porque yo me estaba viendo, o sea, yo estaba viendo todo lo que estaba sucediendo conmigo. Yo me lancé y yo me lancé con las manos así, como cual águila, planeando y de todo ahí la caída. Y yo me sentía como que estoy allá en la gloria de mi Padre, amén. Se me olvidó la lógica, me lancé y cuando estaba en el aire yo lo único que podía decir es tengo que taparme la nariz y la boca, respirar profundo, taparme la nariz y la boca. Con eso yo tendré que salir, decía yo. Cuando yo caí en el agua, yo no vi cuando caí, pero sí sentí como cuando uno mete algo tira algo al agua y suena como que corta. Yo sentí eso y yo, wow. Y yo salí, yo era experta nadadora y nadé hacia el lado derecho. La Biblia siempre habla del lado derecho como el lado de Dios, el lado de donde está la gloria del Señor. La siniestra es la parte negativa del reino, por así decirlo. Y cuando yo salí de ese lugar, yo nadé y salí. Había un camino de piedra, subiendo ese camino, yo cuando salgo de allí no estoy mojada. No me corría agua por el cuerpo, yo estaba totalmente seca. Y yo empecé a caminar y cuando subí me encontré con una fiesta del otro lado. Y la gente corría y había un reloj muy grande y todos decían, apúrense porque la fiesta ya es. Y yo me quedé parada así mirando y yo decía, esta es la fiesta que el Señor nos tiene preparada. Cuando yo dije eso, se me apareció un león muy grande al lado mío, así con una melena. No de circo, no, los de circo pasan hambre. Un león bonito, hermoso. Amén. Y yo no tuve miedo en ponerle la mano así en el lomo. Y yo solo dije, gracias Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor me estaba llevando a romper la lógica de que no puedo hacer algo. Y Ezequiel tuvo que dejarse llevar por el Espíritu para ver diferente a lo que él estaba viendo. Él estaba viendo al pueblo de Israel en idolatría, él estaba viendo al pueblo de Israel en adulterio, en fornicación, en pecado, adorando dioses paganos, pero le tocó dejarse llevar del Espíritu de Dios para ver algo diferente. Y nosotros a veces somos lógicos, no, pero eso no puede pasar. Es que yo por lo menos decía, si yo no le aplico el medicamento a Josué, ese me empieza a brotar. Y le empieza a salir alergia y se le empiezan a irritar los ojos. Y yo tengo que, y yo buscaba que la cita fuera de 30 a 30, ni un día más, ni un día menos. Pero el Señor me ha empezado a tratar, me ha empezado a formar, me ha empezado a enseñar que si yo digo que como y bebo el cuerpo de Cristo, yo no tengo por qué estar pensando en la lógica. Que si yo como y bebo el cuerpo de Cristo, yo no tengo por qué estar en crisis porque yo estoy en Cristo. Aunque la plata en el bolsillo no esté. La gente piensa que estar sin crisis es tener mucho dinero en el bolsillo, no. Estar sin crisis es tener a Cristo en el corazón, porque ahí es donde Dios hace cosas sobrenaturales.
Y este hombre fue llevado, o lo llevó el espíritu, a un valle de huesos secos, a un valle donde no había forma de que algo reviviera. O dígame si usted va al cementerio y usted dice, júnteme en estos huesos que es que ellos están vivos. Lo que está muerto en el mundo natural. Y su lógica le dice, eso está muerto, eso no va a vivir. Porque está muerto, porque usted lo está viendo. Yo ayer pensaba en alguien que ya falleció. Yo decía, ya se lo comieron los gusanos. Ya está puro huesito. De verdad. 3 meses. Para diciembre son 6. Y yo decía, ya está muerto. Ya se lo comieron los gusanos. Porque mi lógica me dice que eso es así. Porque la lógica de las hermanas de Lázaro era esa. No, Jesús, tú llegaste tarde. Jesús nunca llega tarde. Nunca jamás Jesús llega tarde. Y ellos dijeron, Jesús llegó tarde. No, qué embarrada Jesús y tú. O sea, por favor, qué falta de respeto venir 4 días después a decirme, va a vivir. No, está muerto, ya huele a feo. Y seguras que está muerto. Córrame en esa piedra. La descomposición empieza casi que el mismo día. Por eso al muerto le ponen formol hasta que lo saturan de formol y lo maquillan bonito para que no se vea morado. Porque la descomposición empieza desde el primer momento en que el aliento de Dios, el Espíritu de Dios sale del cuerpo del hombre. Desde ahí ya el hombre no vive, no es legal en la tierra y por tanto su cuerpo tampoco es legal. Entonces tiene que descomponerse. Y 4 días después llega Jesús así riéndose. Hola María, Dios te bendiga, ¿cómo estás? No, Jesús, tú llegaste tarde. No quiero ni hablarte, Jesús. ¿Cómo me dejaste en esta situación? Y Marta también, ¿no? Si nosotras te servimos, ¿cómo nos dejaste en esta situación? Jesús, tranquilos, corran la piedra. Corran la piedra. Que para mí no es imposible hacer vivir los huesos secos. ¿Recuerdas Ezequiel 37? Para mí no es imposible hacer vivir los huesos secos. Aleluya. Yo le dije a Carito que buscara lo mejor para ellos. Yo ni sabía que le había dicho eso, Caro. Yo suelto cosas y después de ¿dónde metí la pata? Aleluya, ya la tengo toda adentro. Ese es mi padre que me ama y me respalda. Y ella fue y buscó y encontró lo mejor. Porque en su lógica, en su matemática, uno dice, no, de aquí yo no me puedo pasar. Este es mi rango de lógica. Y el Señor dijo, yo te quiero llevar fuera de tu lógica. Yo te quiero llevar a como se llama este ministerio, dimensión, a otra dimensión. En mi lógica no estaba poder pagar lo que pago de arriendo, pero en la fe de Dios sí, en la visión de Dios, en el proyecto de Dios sí estaba eso. Ese es Dios. Y Ezequiel tuvo que salir de su lógica y decir, wow, toda esta gente está grave, yo soy el único carbón encendido, me voy a dejar llevar por la fe, voy a empezar a caminar por la fe. Y por la fe Dios empezó a hablarle y a decirle, mira, quiero que exhortes a la nación de Israel, pero también quiero que la consueles. Quiero que la bendigas, quiero que le muestre la salida. Y empezó Ezequiel a moverse en ese ministerio poderoso, a diferencia de Isaías. Isaías tuvo que esperar a que se muriera el tío que era el rey para que él pudiera decir sí, verdaderamente he visto al Hijo de Dios, he visto al Dios Todopoderoso, he visto al Espíritu Santo. Ezequiel comía palabra, vivía con la palabra. Él sabía que había un Dios poderoso, pero también había unos ojos naturales que estaban viendo solo huesos secos. Y en gran manera, para usted y yo escribir una nueva historia, porque yo iba a hablar esto mañana, pero lo cambiamos con el pastor aquí, hicimos un cambio y por eso traigo este mensaje para hoy.
de cómo cambiar mi historia. Yo no puedo cambiar mi historia siendo lógico y haciendo lo mismo todos los días. Si yo hago pan rollo, solo voy a vender pan rollo y después no puedo estar diciendo, ay, pero ¿por qué los de la otra panadería venden tanto? No, pues es que ellos tienen hojaldrado, pan blandito, pan de la abuela, el roscón. Ellos tienen variedad. Entonces yo quiero llevar a una nueva historia mis cosas, pero sigo haciendo lo mismo. Todos los días hago el mismo panecito rollo ahí, todo desgalamido, que la gente lo... No, y 500 pesos. Yo no le doy 500 por ese pan. Si yo quiero hacer y quiero ver algo diferente, más bien, si yo quiero ver algo diferente, tengo que salirme de la lógica y moverme en el espíritu y hacer algo diferente. Queremos resultados y la gente generalmente, y lo digo porque hasta yo, bueno, yo no hago mi plan de 2024 con el calendario gregoriano. Yo lo hago cuando el pueblo judío termina su año. Yo ahí inicio con ellos y hago mis propósitos del año. Y la gente en diciembre dice, voy a hacer mis sueños. Este año me voy a proyectar, voy a orar todos los días. Empezó el primer mes orando todos los días. Pero ya luego la lógica le dice, ay, mira, pobrecito tú, a ti te toca trabajar de sol a sol y cuidar a esos muchachos y hacerle comida y ir el domingo a la iglesia. No, yo ya no puedo orar temprano, yo ya no puedo. Mi lógica no me da para eso. Pero mi espíritu me dice que si yo me propongo algo, tengo que terminarlo, tengo que culminarlo. En la lógica, Ezequiel decía, no es posible, no tiene nada que ver. El príncipe de la lógica, del razonamiento y del humanismo vienen aquí y me dicen que no es posible, que Israel se va a quedar así, perdida, que Israel se va a quedar donde está, cautiva. Pero mi espíritu me dice otra cosa. ¿Y sabe qué le decía al espíritu de Dios, al espíritu de Ezequiel? Israel no se va a quedar cautiva, porque voy a levantar al Mesías y necesito que el pueblo de Israel esté en su nación, porque ahí es donde yo voy a levantar a Mesías. Pero si nosotros estamos aquí, Dios nos está diciendo, te voy a llevar, voy a decir lo que todo el mundo dice, te voy a llevar a las naciones, vas a conquistar Estados Unidos y toda América. Tú dices, sí, Dios lo puede hacer, amén. Sí, yo lo creo, sí. Pero tú quieres que eso suceda aquí, ya, ahora. No, tienes que proyectarte y caminar en fe, a sacar el pasaporte, a sacar la visa y hacer todo el proceso, hacer contactos con gente de Estados Unidos para que puedas llegar allá. Pero tu lógica te dice, no, yo no tengo casa propia. La visa no me la van a dar porque yo no tengo casa propia. Y todo eso ellos lo miran. No, yo no tengo cuentas en el banco con dinero. Tampoco me la van a dar. Ya bloqueé la fe que Dios quería improntarme a mí. Y quiero escribir una nueva historia en Estados Unidos, pero tengo miedo de ir a sacar la visa porque de pronto me la niegue. Porque es que no tengo nada que demuestre que yo soy un ciudadano, que quiero venir a mi país y quedarme aquí. Pues no me van a dar nada, ni gasten el pasaje para ir a sacar el pasaporte. Porque de pronto cuando vaya entrando a México, que solo te necesita presentar el pasaporte, por su negatividad y por su lógica, algo pasa y le dicen, no puede entrar al país y perdió los boletos de avión. Porque no es por vista, es por fe. Y este hombre entró en la fe y lo primero que yo quiero decirte es que el Espíritu de Jehová es el que te lleva. Tú no vas a poder entrar en dimensiones sobrenaturales de Dios si estás siempre pensando lógicamente. La lógica de la mujer que le dio de comer a Elías decía, solamente tengo este poquito de harina, este poquito de aceite. Mira, yo solamente estoy preparando comida para mi hijo y para mí, porque ya nos vamos a morir. Pero Elías, la fe de Elías y el poder del Espíritu Santo le estaba diciendo a Elías, dile
que si te da a ti de primeras, porque eres mi siervo, porque yo te envié, porque tú tienes mi boca profética y tú estás declarando que no vas a escasear ni la harina ni el aceite, mira, si ella lo hace, yo la voy a llevar a otro nivel. La lógica decía, no, ¿qué le voy a dar a este señor que ni conozco? Y no le voy a dar de comer a mi hijo. Pero ella dijo, así lo haré. Y fue y hizo para Elías primero. Cuando le dio a Elías, se le multiplicó todo lo que tenía. Vive Jehová. Usted quiere vivir en otra realidad, en otra dimensión. Tiene que salir de su confort. Tenemos que salir del confort de lo natural. El río no tiene agua, se secó, no importa, habrá otra fuente para mí. Aleluya. Déjese llevar por el Espíritu de Dios. Y vea que cuando narran aquí el libro de Ezequiel, capítulo 37, el verso 1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová. Y ese Espíritu está con E mayúscula. Así que no es cualquier espiritico por ahí. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu del gran yo soy, el que te quiere llevar a otra dimensión, el que te quiere llevar a otro mover. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, Juan está exiliado en la isla de Patmos y el Señor le dice, oye Juan, yo ya te mostré lo que va a pasar con Éfeso, con Esmirna, con la Odisea, con Pérgamo. Yo ya te mostré lo que va a pasar con Filadelfia, con Sardis. Ya te mostré todo. Ahora necesito, como esto lo podías saber en el mundo natural, ahora necesito que subas acá, porque lo que te voy a mostrar está a otro nivel. Hay gente que no se dimensiona en la fe de Dios porque simplemente no suben al monte y no quieren ir a otro nivel. No, Señor, yo estoy aquí más cómodo, mírame, subir ese monte, mira, no he comido, estoy exiliado. No, déjame acá, yo quiero acá. Dios te va a decir, no hay nada. No hay nada, porque no hay nada que Dios revele en lo natural, que sea poderoso. No hay nada que te imparta fuego dentro de ti, que esté en lo natural. Dios tiene que llevarte en el espíritu a lo sobrenatural. Porque la carne no discierne las cosas del espíritu, le son locura, dice la palabra. Pero el que va al espíritu dice, esto no es posible, la lógica, pero en el espíritu de Dios sí es posible. Y si Él me lo dijo, yo lo creo. Y usted y yo tenemos un Israel espiritual que a veces ni sabemos cuál es. Yo le decía a alguien que día, Israel pelea por tierras. Porque no ha entendido que más allá de que Dios les dijera que habitaran una tierra terrenal, Dios les estaba entregando una tierra espiritual, que es Jesucristo. A ellos no les ha entrado eso en la cabeza. Ese chip no los ha revolucionado. Si ellos entendieran eso, no pelearían con los palestinos por la tierra. Quédese con su tierra, que yo tengo algo más poderoso, algo que va a otro nivel, algo que trasciende. Pero estamos peleando por unos metricos de tierra, porque Gaza no es ni grande como Duitama. Duitama es como 2 veces lo que es Gaza. Pero estamos peleando por eso, porque no conocemos nuestro Israel espiritual. Y nuestro Israel espiritual es Jesucristo. Y si Él venció, yo tengo el poder, la autoridad y la majestuosa grandeza de Dios para vencer todo lo que se me atraviese. Jesús no había venido en los tiempos de Ezequiel, pero Ezequiel sabía que el Espíritu de Dios hacía lo que quería. Entraba donde quería y hacía lo que quería. Por eso es necesario que usted y yo, para que experimentemos el reino de Dios, nos dejemos llevar en el Espíritu. Salir del confort de la carne, salir de ay, pobrecito yo, el almático todo el tiempo se duele, pobrecito, me hicieron, me dijeron, me humillaron, me cancelaron, no me invitaron. Ese es el alma, amado, el alma del hombre. El espíritu dice, a mí no me importa, perdónenme la expresión, que me inviten porque Dios me abre la puerta que Él me quiere abrir. Y yo dentro donde Él quiera que yo entre.
Ezequiel sabía por dónde iba a entrar. Ezequiel sabía lo que tenía que hacer. Ezequiel sabía que había sido llamado, a que había sido asignado. Y se dejó llevar en el espíritu. Y en ese valle de huesos secos, ve que todo está seco en gran manera. Yo me acuerdo que mi tía tenía perros, porque a mi primo siempre le gustaban los perros. Y compraban la carne para el almuerzo, y el señor de la carnicería siempre les daba unos huesos. Y mi tía se llevaba esos huesos para el perro, pero se los echaban así. Mire, esos huesos duraban días, horas, semanas ahí en la terraza, y el perro le daba para aquí el hueso y le daba para allá el hueso y lo tiraba y lo recogía y volvía otra vez. Con ese hueso como una semana, más de una semana. Esa vaina era seco. Se tendían a poner como bien amarillosos, como el color de ese mueble. Seco ahí ese hueso. Y era llevado para cualquier lado, el perro lo llevaba. Cuando hay áreas de nuestra vida que están secas en gran manera, el diablo las lleva para donde quiera y él las pilotea como a él le place. Porque Satanás es experto en decirte, eso está muerto, no va a vivir, déjame, yo juego con eso. Y mientras él juega con eso, tú estás perdiéndote lo que Dios tiene allá. Tú estás perdiéndote el poder de Dios que está esperando por ti para que tú le digas, no más valle de huesos secos, no voy a permitir más el sueño, no voy a permitir más el cansancio, no voy a permitir más una herencia quebrada, no voy a permitir que en mi casa siga pasando lo que está pasando. Porque hoy ese valle de huesos secos tiene orden de que se le dé vida. ¿Sabe por qué los hijos se pierden en las drogas? Porque los padres ven los huesos secos y los, ay, pobrecito. ¿Quién sabe qué le haríamos? Es que él sufrió mucho, el papá le pegaba. No, es que la mamá no lo quería. Por favor, conmiseración. Y por eso los hijos no se levantan, porque yo no tengo el poder y la autoridad de decir, mira, Satanás, mis hijos no son el carro de basura tuyo, así que hoy mismo los desalojas, te largas, porque yo declaro vida sobre esos huesos secos, yo declaro tendones, yo declaro músculos, yo declaro vida en ellos. Y entonces estamos corriendo. Ay, ¿será que el médico me ayuda? Ay, ¿será que el psicólogo? Ay, a la vecina le pasó lo mismo. Le voy a preguntar qué hizo. Le voy a poner los limones debajo de la cama. Le voy a colgar un ajo en el calzoncillo. Por favor. ¿Acaso un limón tiene más poder que Dios para rescatar lo que tiene que rescatar? Lo digo porque yo escuché a alguien decirme que se había amarrado en el calzón, en el panty, como quiera que se llame, que un ajo. Yo decía, por favor, o sea, usted va a saludar a la gente con ese olor a ajo. No, si la sangre de Cristo tiene poder y dice que es olor fragante, yo tengo que ir en el espíritu y decirme, Señor, lléname de tu sangre, porque la sangre es la que me da poder para vencer las obras de las tinieblas. Jesús le dijo a los fariseos de la época, ¿acaso Belcebú se echa el mismo fuera? ¿Usted cree que poniéndole limones se va a ir? No, más amañado se va a quedar. Usted le está tendiendo cama al diablo muchas veces. Nosotros, sí, a veces en medio de la ignorancia, porque perdóneme, pero a veces no sabemos si hacemos las cosas guiados por la carne o porque de pronto a X le funcionó y a mí me puede funcionar. No. La sangre de Cristo tiene poder. Y el Señor le dice a Ezequiel, lo tremendo es que el Señor le pregunta, le dice, yo quiero trabajar contigo. O eres lógica o eres espíritu. Dime, ¿tú crees que todo ese valle de huesos secos puede vivir? Imagínese Dios preguntándole a Ezequiel y Ezequiel, Señor, ¿qué? Ay, era un valle. No era aquí este pedacito, era un valle. Y los valles tienen metros cuadrados de distancias. Era un valle completo. ¿Qué valle
El enemigo ha querido que tú veas y tú digas, ay, pobrecito ese valle. En mi casa, ay, qué pecado ese valle. ¡Qué valle de huesos secos! El diablo quiere que tú veas todo el tiempo para que no creas a lo que Dios ha dicho. El valle era seco, lleno de huesos secos en gran manera. Huesos como el de Firulais, el perro de mi tía, sí, secos, 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 amarillento. Imagínese que yo le dijera a usted ahorita, es que el Espíritu me está diciendo que vayamos al cementerio de Duitama y saquemos todos esos muertos que hay allá y oremos por ellos porque van a vivir. ¿Usted qué haría? La pastora se volvió loca. Eso es ilógico, eso no va a vivir porque eso ya lleva gente allá años, ya hasta la molieron, la quemaron, la requemaron. Pero si Dios te manda a levantar un hueso seco de tu casa, tú no tienes que decir eso ya no puede suceder. La pastora está loca. Tú tienes que decir el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para anunciar buenas nuevas a todo lo que esté muerto para que yo lo haga vivir. Porque de ahí va a salir un ejército poderoso. Un ejército poderoso, aleluya. Y el Señor le dice, vivirán estos huesos. Y Ezequiel como que, uy, Dios mío. Mire, la Biblia no dice, pero como yo soy peliculera, yo quiero pensar que Ezequiel se quedó pensando. Ay, espera, Señor, dame 5, sí, 5 nada más, para llenarme de fe, para empoderarme, para verme en el Espíritu y no en la lógica y decir, sí pueden vivir. Sí puede suceder algo. El alcohólico puede dejar de ser alcohólico. El mentiroso puede dejar de ser mentiroso. El ladrón puede dejar de ser ladrón. Porque lo que le da el poder es la palabra que usted lanzó. Dice la Biblia que el poder de la vida y de la muerte, yo lo anoté, Proverbios algo, yo sé que yo lo tengo por acá. El poder de la vida y de la muerte están en la... Y el que la ama, el que hace lo correcto con la lengua, comerá de sus frutos. A veces dice, pero ¿por qué no me pasa nada bueno? ¿Qué está declarando, amigo? ¿Qué está declarando, mujer de Dios? No pasan cosas buenas porque tú todo el tiempo, allá va otra vez ese borracho. Yo no sé qué voy a hacer con ese. Usted otra vez se va a ir para la discoteca. ¿Cuándo es que piensa estudiar? ¿Cuándo es que piensa cambiar su mente? Y como yo estoy declarando, el diablo está diciendo, ay, yo le tengo el lazo largo a este. Yo ya sé por dónde lo muevo. Yo ya sé por dónde lo daño. Yo ya sé por dónde le destruyo sus generaciones. Una vez escuché a una mamá decirle a un hombre de casi de 28 años, mire, usted es un fracasado y toda su familia, sus hijos y todo van a ser iguales de fracasados. Y eso se está cumpliendo. Ese muchacho es un fracasado y su familia, su hijo, lo que tiene también es un fracaso. Que es que yo declaro bendición o maldición. Entonces Ezequiel dijo, yo lo puedo decir que están muertos. Porque si yo digo que está muerto, mira, el Señor me va a patear. Me va a sacar de este valle, pero a patadas, por no tener fe. Tengo que decirle que sí van a vivir. En la lógica de Ezequiel, tal vez los huesos secos no vivían. Pero en la fe de Dios y en el poder de Dios, los huesos secos vivían. Israel se levantaba, se convertía en un gran ejército, peleaba en la batalla y salían de cautiverio. ¿Qué profetizo? ¿Qué declaro con mi boca? Cuando me quiero dejar llevar a ese valle, ¿qué declaro con mi boca? Usted puede estar mire, para salirse uno del ámbito espiritual no necesita sino así. Un segundo de desconcentración. Y Ezequiel fue llevado por Dios en el espíritu. Pero cuando él vio esos huesos secos y el Señor le preguntó eso, yo creo que ¿qué hago? ¿Lógica? ¿Fe? No, fe, sí, va a creer. Porque aunque uno esté en el espíritu, llega un momento donde no, eso no va a pasar. Yo lo testifiqué aquí en el Congreso con Josué. Josué no veía por el ojo derecho. No le hacían fórmula porque no se podía.
Médicamente yo voy al médico y lo que yo tengo es glaucoma, es irreversible, no hay cura para ello. Poner un lente para adornar el ojo, pero yo dije, ¿qué voy a andarle poniendo adornos a lo que Dios dio? Y si Dios lo permitió fue por algo. Yo le decía al Señor, yo sé que en tu eternidad tú no me creaste así. Sé que lo permites para mostrar tu gloria. ¿Para qué lo voy a encubrir? ¿Para qué lo voy a guardar? Si lo más bonito es que el que me ve así ahorita, en unos días, meses, años, no sé lo que Dios tiene preparado, me va a ver diferente y va a decir, wow, ¿qué le pasó a esta? La fe de Dios en la sangre del Cordero me hizo vivir de nuevo un órgano que estaba muerto, un hueso que no tenía vida, aleluya. La fe en el Espíritu, la fe. El que tiene fe va a otro nivel. El que tiene fe dice, voy por ahí. Yo estoy siendo procesada en eso. Tenía una cita y la cancelé. Ayer fueron unas muchachas ahí de la alcaldía y eso que siempre mandan a escarbar a ver qué encuentran por ahí. Y cuando llegaron a la casa, ay, mira, es que al apartamento, es que venimos haciendo una campaña. Siga, hermana, siga, tranquila. Siguieron eso, me preguntaron que cuántos años tenía, me tomaron la tensión, me tomaron la presión, una cosa, la otra, cuánto satura aquí y allí, me pesaron, y a mi hijo también, y ay, no. Entonces, a lo último, como no encontraron nada, porque yo no les dije que estábamos enfermos nadie, ellas querían escuchar, no, es que aquí, cuando me dijo, tiene familiares con hepatitis, con azúcar, con colesterol alto, con lo de siempre, con cáncer, con todo eso. Y yo lo leí la semana pasada y ella estaba esperando que yo le dijera así. Le dije, no, en mi familia nadie es enfermo. El diablo dice que mi papá tiene azúcar alta y colesterol, triglicéridos y yo no sé qué más cosas. El Espíritu me dice que mi ADN es la sangre de Cristo y que yo estoy sana. Amén. Y lo declaré y le decía al Señor, llévame al nivel de mi esposo. Y él dice, no va al médico ni porque, mire, él puede irse arrastrando para la cama, pero no va al médico. Yo llévame a ese nivel. Y cancelé la cita. Porque dije, de ahora en adelante, mi sanidad está en Dios. Y donde hay luz no hay tinieblas. Y ya dije, Josué se vacuna estas 2 vacunas que tiene, porque la alergóloga lo ve y ella me dijo que le iba a quitar el medicamento. Y de aquí en adelante no hay más medicamentos para Josué, porque él ya lo sanó, la sangre de Cristo. Eso es dejarse llevar por el Espíritu. Tu lógica te dice que necesitas el medicamento. Tu lógica te dice que alguien en tu casa murió de cáncer. Tu lógica te dice que la hepatitis, que el azúcar alto, que la presión y que todo eso necesitan una pildorita. Pero la sangre de Cristo me dice que por sus llagas yo he sido sano. Aleluya al nombre del Señor. Y en el Espíritu, usted debe ir en el Espíritu. Lo otro que le dice es, Dios le da una orden en el verso 4 y 5. Dios le da la orden a Ezequiel y le dice, profetiza. Profetiza. Proverbios 18:21. El poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Quienes la aman comerá de sus frutos. Mateo 18:18 dice, todo lo que atéis en la tierra será atado. ¿En dónde? Aquí en la tierra también. En el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Profetiza, mujer de Dios, profetiza, varón de Dios, profetiza que lo que estás viendo es sombra en el reino de los cielos, porque allá todo fue hecho perfecto. Y como decía el pastor ayer, cuando el diablo se quiere meter en una escena, usted dígale, no, Satanás, resulta que a este bus tú no te montas. Resulta que la bicicleta de mis sueños y el diseño de mis sueños me lo dio Dios. Y yo en ningún lado he leído que tú me puedes matar a mí de cáncer, que tú me puedes enfermar, que yo tengo que ver a mis hijos perdiéndose, que yo tengo que llorar, que yo tengo que sufrir, que yo tengo que... No.
Y si sufro y si paso procesos para luego llorar de alegría, darle la gloria a Dios y decirles que hay un Dios que me sacó del pozo de la desesperación, donde Él mismo me introdujo para hacerme morir a mi carne y a mi alma. Yo le decía al Señor el jueves, yo le decía, gracias Señor, gracias por haberme llevado al proceso, porque el proceso me dolió hasta los huesos. Habían días que yo no quería ni danzar y yo decía, yo no quiero hoy danzar. ¿Por qué hoy es domingo? Yo no quiero danzar. Si en mi casa estoy viviendo una situación tan difícil. Pero el Señor me daba fuerzas y bajaba a danzar, y bajaba a ministrar, y bajaba a predicar, y bajaba a orar. Porque aquí donde usted ve la pastora, lo único que no hace es dictar clases de niños. Pero si le toca cantar, chiflar y dar polines, ya lo hace, porque me capacitó Dios para eso. Y allá bajaba y le daba la gloria a Dios. Eso sí, antes de entrar a la iglesia le decía, Señor, toda carga que el diablo me ha querido poner se tiene que ir. Y yo profetizo que tú me vas a usar mientras esté allá sirviéndote. Y Dios lo hacía. Profetiza. Esa mujer de ese instrumental que ustedes están escuchando de fondo, los médicos habían dicho que ella moría porque tenía leucemia, cáncer en su sangre. Tenía la sangre contaminada. Pero un día el dictamen médico del diablo quedó desbaratado por el fuego y por la sangre de Cristo. Porque Dios la sanó, porque ella un día se arrodilló y cuando le dijeron tú vas a morir, ella dijo, Señor, yo conozco un padre que mis padres han predicado en esta tierra, un padre que sana, un padre que liberta, un padre que tiene poder para sacarme de la oscuridad y traerme a la luz. Y solamente esto bastó para que cuando le volvieron a hacer los exámenes al otro día, no encontramos nada en su sangre, porque Dios es el que sana. Dios es el que restaura. Ayer hablábamos de alguien y esa persona me decía, yo ya no daba ni un peso. Esto no iba a pasar, no era posible que pasara. En la lógica no era posible, en el espíritu es posible. Pero ¿qué profetizo? ¿Qué hago? ¿Qué creo? Voy caminando, sí, voy a ayunar por él. Voy a ayunar por mis hijos. Cuando yo veo un desastre en mis hijas, gracias a Dios, el Señor ya las sacó de los desastres del dolerse cuando son adolescentes. Que eso no debería existir en nuestro léxico, porque nuestros hijos no deberían de adolecerse por entrar a la pubertad y a la juventud. Pero cuando yo veía que el diablo quería venir a desarmarme, yo empezaba a orar con mi esposo. Nos metíamos a orar, las ungíamos. Yo les ungía la ropa, los zapatos, la ropa interior. Cuando estaban dormidas les untaba la cabeza con aceite y declaraba algo diferente. Profetizaba algo diferente. Profetice sobre su situación. Hay gente que se sienta a llorar con el diablo porque no tengo plata. Ay, y el diablo, ay, pobrecito tú, y sí, diablo, imagínate, ¿qué voy a hacer? Y conversamos con el diablo y le creemos lo que él dice. Y le hacemos la charla amena al diablo. Ay, ¿quieres café? ¿Te gusta con dulce, sin dulce? ¿Lo quieres capuchino o expreso? ¿Cómo lo quieres? Y el diablo ahí riéndose con todo su arsenal demoníaco. Pobrecita. Lee la Biblia, pero no la aplica. Pobrecito. Profetiza sobre los huesos secos vida y ellos vivirán. Lo primero que hizo Dios para transformar la atmósfera a la que quería llevar a Ezequiel fue decirle, profetiza y diles que yo les voy a poner carne, tendones, ligamentos, venas, arterias, sangre. Wow. Y él dijo, el Espíritu de Dios, o sea, él sabía lo que, yo no tengo la fe, yo no tengo el nivel que necesito, pero el Espíritu de Dios me está diciendo que profetice.
A veces usted no tiene la fe para creerlo. Su lógica no le deja ver más allá de lo que está viendo. Pero usted conoce la palabra. Párese y diga, yo no sé lo que yo estoy viendo. En lo natural no sé por qué lo estoy viendo. Pero el Espíritu me dice tal y tal y tal cosa, que la depresión no es de Dios, que la ansiedad no es de Dios, que la tristeza no es de Dios, que la vergüenza no es de Dios, que la quiebra no es de Dios, el alcoholismo no es de Dios, la mentira no es de Dios, el orgullo no es de Dios. Yo tengo que decirlo. Ustedes se acuerdan de la historia del paralítico. Él no tenía fe. No, todo está lleno. ¿Qué hacemos? No, llévenme otra vez para la casa. Eso Jesús anda reocupado. Ese no me va a poner cuidado a mí. Y los amigos tenían fe. Él no, a él tal vez no le alcanzaba lo que tenía. Pero a los amigos sí le dijeron, no, vamos a meterte por el techo. Vamos a romper el techo. Vamos a derribar eso, porque ahí mismito Dios te va a sanar. Ahí mismito va a caer el poder. Yo me imagino a Jesús viendo qué es esto. Wow, qué fe. Qué fe tan poderosa y tan sobrenatural. No tengo no tengo el suficiente poder en mi mente, pues con mi boca lo declaro. Profetizo que eso no va a suceder. Profetizo que eso no va a pasar. Cuando yo quedé embarazada de Leslie, el ecógrafo me dijo, mira, hay una masa que está en el útero y esa masa te va a hacer venir tu feto, o sea, tú no vas a tener ese bebé. Yo le dije, gracias, pero yo volveré aquí con ese feto vivo. Y salí brava de allá, porque tenía el espíritu, pero era airada, ¿no? Entonces le tiré la puerta. Y me fui para mi casa y le dije a mi mamá, ese médico tan atrevido. Y le tiré los papeles encima de la mesa a mi mami. Me dijo, ¿luego qué pasó? Le dije, que el feto, ¿qué le pasa? Si desde que eso se mete aquí en la barriga de uno, eso ya tiene vida. Yo estaba brava. Yo, ¿cuál feto ni qué feto? Y pues si Dios se lo quiere llevar, que se lo lleve. Y si lo quiere dejar, que lo deje. Tú sabrás lo que vas a hacer, Señor. Pero yo no me voy a acostar porque en diciembre hay paseo. Yo no me voy a encerrar, no voy a ponerme a subir los pies, a quedarme aquí llorando y lamentándome porque tengo una situación re difícil y aparte de la situación difícil, el ecógrafo vino a decirme que ese feto no va a vivir. Yo no me voy a quedar amargándome. Y mire que yo no estaba consagrada a Dios. Cuando tuve a Leslie, fui con el feto, donde el ecógrafo. Hola, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y me miró. Eso no es posible. Le dije, no. En la medicina, en la lógica no es posible. Pero en Dios sí, Dios tiene un propósito con esa niña. Porque Dios, desde que yo tenía 14 años, Dios me habló que me iba a dar una hija mujer y que iba a ser una mujer de reino, una mujer de propósito, una mujer entregada a muchas cosas. Así es que yo sabía que el diablo no podía matarla. Y yo estaba mal con Dios. Pero el valor de una palabra y el valor de profetizar, de creer. Yo profetizo sobre tu vida que el Espíritu de Dios te absorbe a tal punto que tú no vas a poder sostenerte del poder y de la unción que vas a sentir y a manifestar en tu casa y en tu familia. Que el que te vea a los ojos va a decir, ahí hay algo poderoso. Es que no me lo puedo resistir. Es que no lo puedo soportar. Siento que esto me invade porque es el Espíritu de Dios en ti trayendo vida. Aleluya. Ezequiel obedeció y sucedieron dos cosas. Hubo un gran ruido. Y los ruidos, siempre que usted lee la palabra ruido en la Biblia, significa que Dios está haciendo cosas sobrenaturales. Siempre que hay ruido, usted dice, aquí está la mano de Dios. Porque Satanás solo hace escándalo, pero no hace descender la gloria. El Señor hace ruido y con ese ruido de K2 de Dios baja la unción, baja la gloria. Y lo segundo es que hubo un temblor.
Cuando hay temblor es porque algo necesita organizarse. Cuando hay un temblor es porque las placas tectónicas de la tierra tienen tanta presión que necesitan sacarla para encajarse una con la otra. Y cuando en el reino hay un temblor es porque Dios te voy a mover la tierra para que te muevas de tu posición y venga un mover sobrenatural ahí donde tú lo necesitas. Se tiene que manifestar de esa manera. La Biblia dice en Hebreos 2, del 3 al 4, dice que todos estaban reunidos, unánimes, esperando ¿el qué? El Pentecostés. Dice que cuando ellos estaban allí, yo me los imagino a todos orando, Señor, nosotros vimos a tu hijo resucitar. Magdalena lo vio, Magdalena nos avisó. Luego todos corrimos y Tomás diciendo, sí, yo metí el dedo en su llaga y sí es verdad. Y creemos que eso va a pasar algo aquí poderoso. Y ellos allá orando y en la unción. Y cuando menos pensaron, hubo un ruido también. Y vino de los cuatro vientos el Espíritu de Dios y les dio diversos dones de lenguas que hablasen. Imagínese que el Espíritu de Dios venga ahora aquí y usted hable ruso, el otro mandarín, el otro inglés, el otro portugués, el otro sueco, polaco. ¿Y qué pasó aquí? La gloria de Dios descendió. Pero eso solo viene cuando hay gente dispuesta a profetizar. Quiero algo diferente, quiero algo diferente, quiero una gloria mayor, quiero una unción mayor, quiero un poder mayor. Esto es para hambrientos, perdóneme que yo lo diga así. El reino es para hambrientos, para gente que dice, hoy me diste 3,000 libras de gloria, pero mañana yo quiero 6,000, duplícamelas por favor. Esto es como el que va al gimnasio y se obsesiona con el cuerpo. Entonces un día 100 libras, al otro día 200, al otro día 300, 400, 500, hasta que produce el músculo que quiere producir. Así es el reino para gente hambrienta, para gente que dice, hoy yo quiero más, hoy yo quiero más, yo quiero otro nivel, otro escalón. Pero usted tiene que profetizarlo. Y el que profetiza no solamente es el que tiene el don o la asignación de profeta. Usted todos los días declara esta bendita palabra en su casa. Y usted está profetizando y se tiene que cumplir. Hay gente que dura 20 años. Señor, mi casa y yo serviremos al Señor. Padre, tu palabra dice, mi casa y yo serviremos al Señor. 30 años, Señor, mi casa y yo serviremos al Señor. 80 años, mi casa y yo serviremos al Señor. Nunca nadie le sirvió al Señor. Porque lo profetizaba, pero no lo accionaba. Hay que profetizar y accionar. Este hombre dijo, yo voy a profetizar que esta gente, esos huesos se van a llenar de vida porque Dios me está diciendo. Tiene que haber un poder dentro de usted que haga que las cosas sean posibles. Y si no son posibles, evalúe qué se está haciendo mal. Porque a mí la palabra me dice que Dios en sí, amén, no es mañana ni pasado. Es el sí y el amén de Dios. Es el ya, el ahora, el kairos, el kados de Dios. Esos huesos no pasaron 10 años ahí y el otro profetice. Ahora, vivan. En el nombre de Jesús, profetizo que no. Él declaró la palabra y dice que inmediatamente empezó a subir carne por los huesos y ellos se juntaron. Imagínense el fémur juntándose con la cadera y los dedos viniendo así y juntándose y corriendo todos los huesos allá, y montándose en uno encima del otro para darse forma. ¿Qué necesitas traer a la vida? ¿Qué necesitas que Dios traiga a la vida? Hay cosas que no van a venir a la vida hasta que tú no lo creas y no lo profetices. Profetízalo. Profetízalo, Gina, pero créelo. Aleluya. Y ahí vino el Espíritu de Dios. Profeticé al Espíritu.
y el Espíritu vino y les dio vida. El médico no da vida. El psicólogo no da vida. Sí, Dios, algunos los usa. Los usa para alentarte, pero cuando están alineados con el reino. Porque sabe que se mueve detrás de las medicinas un principado que se llama farmaqueia. Y farmaqueia es hechicería y viene de Egipto. O sea que es brujería, hechicería, magia. No sirve, no funciona. Cuando un médico se alinea al corazón de Dios, Dios lo usa sin necesidad de usar la medicina. Le dicen, mire, vamos a orar por usted. Usted tiene un dictamen así medio diabólico, pero yo creo en el poder de un Dios. Y antes de recetarle la fórmula médica, le receta el Espíritu. Lo lleva a hacer la oración de fe, lo lleva a morir a las pasiones, a los problemas, a las iniquidades y le trae vida. Eso fue lo que hizo el médico de Josué cuando Josué estaba en UCI. Él tenía un médico cristiano, gloria a Dios por ese hombre. Y él todos los días llegaba y me decía, ¿cómo sigue el oriental? Y yo le decía, bendecido, me dijo, no deje de creer, me decía todos los días, no deje de creer porque Dios lo va a hacer, no deje de creer porque Dios lo va a sanar, no deje de creer porque Dios lo va a restaurar, no deje de creer. Este es el poder del Espíritu, amén. Aleluya, profetice. Yo todos los días le decía a Josué, mire, hubo un hombre en la Biblia que se llamaba David. Hubo un hombre en la Biblia que se llamaba Moisés. Yo creo que mi hijo si hubiese podido hablar, ay mami, ya no me hables más de los hombres de la Biblia. Todo el día yo le hablaba la Biblia a ese niño. Todo el día se la metía por entre el entendimiento, en el cerebro, en el corazón, en los huesos. Todos los días. Y le cantaba todos los días. Los médicos entraban y me miraban. Esa vieja es como loca. Yo sabía lo que estaba haciendo. Por eso Josué ahora usted lo escucha todo el tiempo cantando. Y si no canta, silba. La hermana le decía, cállese ya. Adivina cuál es la canción, mami. Sí, Dios mío, cállelo. Yo misma le infundí el espíritu de adoración. Yo misma le profeticé. ¿Qué profetizas? ¿Qué profetizas? ¿Qué profetizas para que la gloria de Dios venga sobre todo el valle de huesos seco que tenga en tu casa, que tengas ahí en tu casa? Lo tercero, los sepulcros se abrirán. Mire lo que le dice el Señor. Por lo tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, pueblo mío, yo abriré sus tumbas y te sacaré de ellas con vida para que regreses a la tierra de Israel. Y entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Les daré mi espíritu y los estableceré en su propia tierra. Y sabrán que yo lo he cumplido, que yo Dios lo he dicho y yo lo he cumplido. ¿Sabe usted que en este mundo y aún en las iglesias cristianas hay gente que existe pero no vive? Una cosa es existir y otra cosa es vivir. La gente que existe camina, come, va al trabajo, hace una carrera universitaria, se junta con gente del gobierno, tal vez, ¿cierto? Se le abrió la puerta. Otros estudian medicina, otros se van al ejército, otros son abogados. Todo eso está bien, pero solamente vivo. Porque lo que me hace ver que yo de verdad estoy vivo es que tenga el Espíritu de Dios en mí. ¿De qué fuente me alimento? De esta fuente donde hay yuca, papa, plátano, pollos, carne, gallina. Esto es lo natural de lo que se alimenta esto. Este forro que se lo van a comer los gusanos. Pero cuando yo existo, me alimento de mi fuente. Y mi fuente me dice la palabra que en el Génesis 1, cuando el Señor creó al hombre, sopló sobre ellos aliento de vida. Y cuando Él hizo, les entregó su alimento. Así de que el alimento suyo y el mío no es la carne, la yuca, la papa y el plátano. Es el Espíritu de Dios. Y la gente que vive, solamente viven. Comen, duermen, salen, pasean, viajan, hablan, abrazan.
porque algo de lo que Dios depositó en ellos está. Dios es amor y depositó amor. Dios es misericordia, depositó misericordia. Dios es bondad, depositó bondad. Dios es fe, depositó fe en su vida. Y hay gente que vive, no existe, sino que vive y tiene fe. ¿Cómo logró las cosas? Porque tiene fe. Así de sencillo. Entonces, vivir es una cosa, existir es otra. Y el pueblo de Israel vivía, no existía. Por eso eran llevados para donde querían, las olas del mar, como las olas del mar, llevados de aquí para allá por el viento. Hoy se los llevó a Babilonia, nos vamos con los babilónicos. Hoy nos llevaron los egipcios, nos vamos con los egipcios. Hoy nos llevaron los persas, nos vamos con los persas. El pueblo de Israel se iba para donde cualquier le servía, perdónenme la expresión. Para donde va Vicente va la gente. Esto está como, bueno, yo voy para allá. Esto, ¿para dónde? No. El que existe sabe para dónde ir y cuál es el camino que tiene que caminar. El que existe sabe que Dios va a levantar del sepulcro todo lo que esté muerto. Va a revivir los huesos secos y los va a traer a la vida, porque los sepulcros se van a abrir. Eso es lo que va a pasar acá en Duitama y en todo Boyacá. Yo no entiendo la revolución que está haciendo Dios. A mí, mire, dijo alguien, a mí se me sale del marco. O sea, todo lo que Dios está hablando, lo que está diciendo, lo que Dios le revela a gente que ni siquiera se congrega en esta iglesia, es la mano de Dios. Los sepulcros se van a abrir para darle vida, existencia a los que estaban secos en gran manera. Porque la mano de Dios lo que quiere hacer vivir. ¿Qué área de su vida necesita usted hoy sacar del sepulcro? ¿Qué área necesita usted hoy decirle, mire, huesos secos, yo profetizo sobre ustedes vida? Yo profetizo sobre ustedes que la tumba se va a abrir y que ustedes van a salir a la vida. ¿Qué necesita profetizar hoy? ¿Qué necesita profetizar hoy? Para que Dios lo haga, para que Dios lo accione desde la eternidad. Santo de Israel. Para escribir una nueva historia se necesita cambiar la cosmovisión que tengo de lo que estoy viendo. Yo recuerdo que en la universidad me llevaron a hacer un trabajo en la calle. Y era observar a una persona. Todos teníamos que observar a la misma persona, pero todos teníamos que anotar lo que pensábamos y lo que veíamos de esa persona. Entonces, yo anoté, lo veo amargado. Yo estoy con un poco, ¿no?, de muchachitos de 18 años. Entonces, obvio, en mí había un poco más de madurez y de discernimiento. Entonces yo escribí, lo veo amargado, tiene el cigarrillo como una opción para sacar muchas cosas de su mente, está pasando como por un proceso económico fuerte porque está así como medio desbarajustada la ropa. Sí, yo anoté lo que vi y los chinos escribían, debe ser vicioso porque está que fuma y fuma. Los otros decían, está como aburrido, no debe tener esposa. Ellos solo veían las posibilidades. Pero cuando yo tengo una cosmovisión del reino, yo me puedo adentrar en esa cosmovisión y ver lo que está pasando en realidad en la persona. Y debo de salirme de mi entorno, de mi cosmovisión, para poder sentir, pensar y ver lo que está sucediendo en el otro. Ezequiel tuvo que salirse de su cosmovisión. Sí, todos ellos están muertos en gran manera, secos. A ellos el espíritu ni les nada, como en onda que no sale aire para ningún lado, no hay viento, no hay nada. Así yo creo que los veía así, todos secos, pleno desierto. Pero cuando yo tengo al Espíritu de Dios, yo me salgo de mi cosmovisión y veo desde la cosmovisión de Dios.
Y en la cosmovisión de Dios dice que hay un árbol al lado del río y que el árbol produce hojas para la sanidad de las naciones y que todos los meses produce un fruto diferente. O sea que yo no tengo que ver las cosas muertas en el sepulcro, sino vivas para la gloria del Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Qué sepulcro ni que nada? Hay gente que se entierra y yo lo entendí esta semana. Ay, me dijeron que tengo cáncer en el seno. Ay, no, terrible. Y a la semana está flaco, ojeroso, así chupado y entelerido. ¿Qué le pasó? Este cáncer me tiene. ¿Cuál cáncer? ¿Qué cosmovisión tengo? Tengo la palabra, voy al dictamen médico, lo anulo, no hay poder, no hay autoridad. Eso sí, yo siempre lo hacía. Cuando yo llevaba yo sola al médico, no, que tiene urticaria, que tiene hepatitis, que tiene... Anulo en el nombre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Está muerto, no que tengo las cuentas quebradas, no hay muerte quebrada. Saque a su cuenta bancaria del sepulcro, saque su economía del sepulcro, saque su salud del sepulcro, saque a sus hijos del sepulcro, saque todo del sepulcro. Mi relación con Dios hoy la saco del sepulcro. Profetice y sáquelo a la vida, a la luz. La luz es la que le da vida a todo, la que le da el sazón a todo. Decía alguien, los cristianos carecen de poder. ¿Ustedes han escuchado a T.B. Joshua? ¿No? Él tiene una de las iglesias más grandes en Nigeria, la SCOAN. Él murió en pandemia, no murió de COVID. El Señor se lo quiso llevar. Y este hombre, la iglesia es tan grande que ponen televisores, pantallas afuera para que la gente pueda ver el servicio, lo que está sucediendo adentro. Y los brujos llegaban, desde afuera le gritaban. Los brujos, los endemoniados llegaban y decían, y un día se entró por uno de los pasillos, porque esa iglesia tiene muchas entradas, y llegó y dijo, ¿sabe qué pasa? Que los cristianos no saben la palabra, no conocen el poder que hay en la palabra. Ustedes no tienen autoridad porque ustedes no conocen la palabra. Ustedes la leen pero no la conocen, decía el hombre así súper endemoniado. Y cuando llegó el profeta T.B. Joshua le dijo, ¿qué es lo que estás diciendo? No, tú sí tienes autoridad, tú sí conoces la palabra. Y el hombre empezó a retroceder y retrocedía y el profeta declárele palabra. Sales ahora, ¿de dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Por qué llegaste a ese cuerpo? No sé qué. Y el demonio empezó a retroceder y a salir. Decía, es que con usted no podemos, con usted no podemos. ¿Sabe por qué hay cristianos que estamos enfermos dentro de la congregación económica, salud, mental, de cualquier forma? Porque no conocemos la palabra. Y como no la conocemos, Satanás viene y nos hace fiestas, pero seguimos diciendo aleluya. Lo importante es que Dios me salve. Yo no quiero ir al fuego del infierno, mientras aquí en la tierra vivo una cantidad de eventos desafortunados que no debería de vivir. Porque somos expertos profetizando que Jesús nos salva, como decía Nancita hoy. Pero Nancita lo leyó. Cuando Jesús, la mujer le tocó el manto y fue sana, el Señor lo primero que le dijo es, tu fe te ha salvado. Y luego le dijo, tu fe te ha sanado, te ha salvado y te ha sanado. Nosotros nos alcanza la fe para creer que Dios nos puede librar de las llamas del infierno, pero no nos alcanza la fe para creer que Él puede resucitar los huesos secos en nuestra vida cuando nosotros quebrantamos las iniquidades, los pactos y las cosas que hemos hecho en contra de la ley de Dios. Es que me dio cáncer porque es que en mi casa todos tenían cáncer. Anulo al diablo. Yo lo he testificado y lo voy a volver a testificar. En mi familia, todas las mujeres, mi bisabuela, mi abuela, algunas de mis tías, mi mamá,
tenían vena varice. Y a mí se me empezó a brotar aquí un poquito. Y una vez yo me estaba aplicando crema y me sobaba ahí. Y el Espíritu Santo me dijo, deslígate de esa iniquidad de la vena varice. Yo dije, eso fijo soy yo, que soy así como bien loca a veces. Y el Espíritu volvió y me dijo, mire, yo me desligué. Yo dije, lo que le pasó a mi bisabuela, lo que le pasó a mi abuela, lo que le pasó a mi mamá, a mí no me va a caer. Se seca toda vena varice, mis venas son normales, porque en la sangre de Cristo no hay deformidad. Y el Señor lo hizo. Yo no tengo vena, mire, yo me pongo mis tenis, mis faldas contenta porque yo no tengo venas salidas ahí, como si fuera estos cables de acá salidos, ¿no? A mí Dios me dio unas venas sanas. Pero es porque profetiza sobre lo muerto para que viva. Póngase sobre sus pies en esta hora. Vamos a orar. Y usted hoy va a darle orden de vivir a lo que esté muerto en su casa, en su vida, en sus hijos, en su familia. No tiene por qué estar muerto nada. Porque la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? Hay libertad. O sea, de usted depende vivir en oscuridad o en libertad. Porque el Espíritu de Dios está. Pero de mí depende que ese Espíritu se manifieste y toda oscuridad se tenga que disipar. Padre, en esta